Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano dentro del esquema de la pandemia. Por eso nos va a ver usted, como la vez pasada, en diferentes partes, pero con el mismo interés y la misma idea de discutir los temas centrales de este momento. Quiero proponerles como primer tema esto que tuvo lugar la semana pasada en un seminario que dirige Sergio Aguayo en el Colegio de México, donde se hizo a control a la distancia, como estamos haciéndolo ahora, una entrevista o una sesión con el fiscal general, con el señor Gertz Manero. No es habitual que en el pasado los procuradores y ahora el fiscal general se sometan a una sesión de preguntas y respuestas. Duró una hora. Creo que es un ejercicio muy saludable el que podamos desde este lado de la sociedad interrogar al fiscal en un tema tan importante, tan trascendental como es el de Emilio Lozoya y lo que esto implica, la posibilidad de adentrarnos en el tema de la corrupción que tanto ha afectado a nuestro sistema político desde hace tanto tiempo al nivel más alto. Así que este es el tema que vamos a tratar en esta primera parte. Queda abierto a la discusión de mis colegas. A mí me gustaría comentar esta condición que me han preguntado en diversos foros, incluso a través de Twitter o de Facebook, de qué es esto del criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es una figura jurídica que realmente ha funcionado por decenas de años en los Estados Unidos y está en la legislación estadounidense. Lo que ocurre es que en México se adoptó esta figura hacia finales de 2019, o sea, del año pasado. Esto puede tener algún tipo de explicación a la que no me voy a dedicar. Nada más voy a decir que era ya el pleno gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando esta reforma se hace al Código de Procedimientos Penales, que es un código federal, y que consiste en tener una consideración especial con algún delincuente al que se considera menor o que ha cometido delitos de menor monta, de menor importancia, gravedad, para poder entrar en un acuerdo de darle un tratamiento especial a ese delincuente que se ha capturado incluso, y con la información que él tiene, que supuestamente es muy amplia y muy importante, puede señalar, dar pruebas, evidencias o por lo menos indicios o todas estas cosas para que la autoridad pueda capturar delincuentes mayores que han hecho un daño muy fuerte a la nación, ¿no? Esto es en el espíritu de la ley en Estados Unidos, ha tenido frutos muy importantes. Y entonces se tiene a estos testigos protegidos por considerar que caen en la hipótesis de estar en un criterio de oportunidad, así se le llama, criterio de oportunidad. Y esto es lo que ocurrió con Lozoya. Nada más digo que es curioso que se hubiera capturado a Lozoya hasta después de que esta reforma entró en vigor, porque eso permite pensar a los mal pensados como yo, que estaban esperando que la reforma procediera para poderlo capturar, que fue a principios de este año, y entrar en un pacto que se me hace que empezó a ser trabajado desde antes, con la posibilidad de que la reforma fuera hecha y se aplicara. Esto es lo que yo sugiero que puede ser interesante como explicación.
Quisiera volver al tema que nos planteó Lorenzo en el sentido del seminario y la entrevista tan interesante que se le hizo, se interrogó a el fiscal Gertz Manero, pero previo quiero poner como dos premisas, ¿sí? Bueno, en realidad una. Creo que no hay contradicción y en esto no nos debemos de equivocar porque nos quieren polarizar una vez más a los que pensamos de una manera y los que piensan de manera contraria. Yo creo que no hay contradicción entre decir que hay no uno, sino varios delitos que perseguir y que todo Lozoya Gates, todo el caso Lozoya, habla de la vergonzosa, por utilizar una palabra realmente muy leve, muy educada de mi parte, la vergonzosa corrupción que caracterizó al sexenio de Enrique Peña Nieto, que además fue documentada no después, sino en su mismo tiempo. Eso es lo primero que quisiera decir, que no tenemos que situarnos de un lado o del otro. ¿Cuál es el otro lado? Aquellos que también sostenemos al mismo tiempo que se tiene que investigar y castigar a esos crímenes de corrupción, que podemos decir también que no ha cambiado el paradigma en el sentido de hacer un uso político de la justicia, que en este caso tampoco es muy distinto a cuando se han atrapado a otros peces gordos, salvo que en esta ocasión yo creo que no va a ser uno, sino varios peces gordos. Y hablo de la politización por dos cosas. Una, por algunas afirmaciones de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de México, y otras, y ahí regreso, Lorenzo, al seminario que creo que fue un acierto. Felicito a ti y a Sergio Aguayo por haberlo hecho, por algunas afirmaciones controversiales o controvertidas que hizo el fiscal. De parte de Andrés Manuel, él lo ha dicho, lo dijo el viernes pasado cuando dijo que el video probablemente no sirviera, que los expertos que él había consultado no iban a servir de pruebas, pero sí evidenciaría claramente evidenciaría la corrupción del sexenio anterior y reafirmaría digamos, estas promesas de campaña de erradicar la corrupción. Y las dos de Gertz Manero que me sorprendieron, de una no tengo respuesta. La primera es el trato diferencial a Rosario Robles. Rosario Robles merecería estar en prisión domiciliaria porque no tiene, bueno, podría escaparse, pero Lozoya ya se había escapado, ¿sí? Y se le dio un trato totalmente, o se le está dando un trato diferencial por montos de dinero pues muy similares. Y ahí me parece que hay politización. Y la segunda es que dijo que no habían caducado, que no habían vencido, que no habían prescrito los delitos electorales, y mi consulta, cuando menos con algunos juristas especialistas en elecciones, me dicen que ya, esos sí ya prescribieron. Ese sería mi primer comentario, Lorenzo. Gracias. Bueno, yo creo que aquí el punto, la incógnita que está en el aire es si realmente se va a llegar hasta donde se tiene que llegar. Yo creo que la mayoría de la gente, haya votado o no por López Obrador, queremos justicia, queremos que se aplique la ley, queremos que se acabe con la impunidad. Si esto llegó a Luis Videgaray o al propio expresidente Peña Nieto, pues que se aplique la ley, que no haya excepciones, que no haya pactos de impunidad como los que hubo en otros sexenios entre los priistas y seguramente también de priismo-panismo, pero ahora se trataría de que se acabara todo eso. Y aquí la pregunta en relación con esta figura peculiar bajo la cual está Lozoya, es decir, si hay videos y López Obrador propone que se exhiban para que la gente vea cómo se hacía y que efectivamente hubo esos tratos, que efectivamente la gente de la que se ha hablado estuvo involucrada, pero si no tienen valor legal, entonces ¿a partir de qué se hizo el trato con Lozoya? Se supone que esta figura de la que nos hablaba Francisco José es porque tú me puedes dar elementos a cambio de que yo te dé un trato especial, privilegiado, con penas menores, pero que tú me vas a dar elementos precisamente para aplicar la ley y para llegar más lejos, es decir, para llegar a figuras mucho más importantes que la del propio Lozoya, peces más gordos, que en este caso serían Videgaray y el propio Peña Nieto, y no sé si otros.
Pero si no tiene valor legal eso, entonces, ¿a partir de qué se hace este trato? Y segundo, una pregunta que yo dejaría en particular para Paoli, pero la dejo al aire. ¿Qué pasa si no se llega hasta donde se tiene que llegar? A Lozoya le bajan la pena, a lo mejor no pisa cárcel, se ha hablado mucho de eso. ¿Qué pasa si no hay elementos suficientes, si las pruebas que presenta Lozoya no tienen valor legal o procesal y de pronto no se mete a la cárcel a ninguno de los presuntos vinculados en este escándalo? ¿Qué pasa con Lozoya? ¿Se le perdona de todas maneras o se le dice, bueno, como no pasó nada, como no nos ayudaste o como no tuvimos los elementos para llevar hasta donde teníamos que llegar, ¿ahí qué pasaría? Es una pregunta que dejo. Bueno, vamos rápidamente. Hay muchas preguntas y poco tiempo. Lo de Rosario Robles, la respuesta es que Rosario no dijo que iba a cooperar. Así es. Entonces, Lozoya sí, él pone la denuncia. Entonces, hay una diferencia sustantiva entre quien coopera y no coopera. La idea de el testigo o el testigo protegido, en este caso, el que está contribuyendo a que la justicia llegue a los peces más importantes, es un criminal, presunto criminal menor. Dice muchos, bueno, pero si hizo un montón de cosas, es un criminal enorme, pero es que los que están arriba son más grandes. Entonces todo es relativo. Lozoya es menor que los de arriba, lo cual no quiere decir que sea realmente menor. Una acotación nada más. El seminario lo organizó Sergio Aguayo. Yo no tuve nada que ver, nada más lo escuché. Me pareció que el fiscal cumplió con su papel. Es raro ver a un fiscal dando respuesta. Además, no podía él vernos. Él nada más estaba recibiendo las preguntas, algunas las contestó de manera muy cortante y otras se metió a más explicaciones. Pero lo que pregunta José Antonio, lo del video no es la prueba. El video puede ser una cosa casi accesoria, una cosa sin mayor importancia. Tiene importancia política porque uno se recuerda de Ahumada. Y hablando de Rosario Robles y Ahumada, ese video tuvo un efecto político formidable. Eso es, supongo yo, lo que Andrés Manuel está señalando, pero no que el video sea importante. Lo importante van a ser las otras pruebas. Y termino con esto. Gertz Manero nos dejó ver que Andrés Manuel puede decir lo que quiera y puede decir que le gustaría ver esto y le gustaría ver aquello, como nosotros aquí en este programa. Él como fiscal dice, yo no me dejo llevar por ninguna de esas preguntas, ni la del presidente o presiones, ni la del público. Yo voy a seguir los pasos estrictos. Y con esto termino. No puede dejar ni un milímetro de estar ajustado al marco legal, porque si esto se le cae, el costo político va a ser enorme. Bien, trataría de responder lo que José Antonio Crespo preguntó, o ya no tengo tiempo. Sí. Menos de un minuto. Bueno, la primera cosa es, no sé qué puede pasar porque las cuestiones que pudieron hacer con la información pueden ser interpretadas de distinta manera, y no por mí, sino por un juez, no por ninguno de nosotros, sino por alguien que tenga capacidad para hacerlo. Segundo, hay una cuestión que a mí me inquieta. El principal delito que se le imputaba a Lozoya es la venta de una empresa chatarra que era la empresa de fertilizantes. Esa montaba 400 millones de pesos y la que se ha destacado es la de Odebrecht para cuestiones electorales. Es menor. Este es un error. Y se nos
Nos tenemos que Sí, ir. bueno, se nos terminó el tiempo de este segmento, regresamos enseguida. Bueno, y uno de los problemas que estamos enfrentando en toda esta pandemia, en todo este problema del COVID-19, es mucha información, no solo aquí en México, de lo que se ha hablado mucho, de se dice una cosa, luego siempre no, hay diferentes puntos de vista, no sabe uno a quién creerle, se cambia de punto de criterios, de pronto no, a nivel mundial también. Y se ha acuñado, no necesariamente a raíz de lo de la pandemia, pero sí en términos generales, el término infodemia, que quiere decir que hay gente que de pronto se confunde, hay gente que de buena fe incluso utiliza información y divulga información que no es la adecuada, que confunde, que puede tener un efecto negativo en términos de, por ejemplo, qué tan importante es usar el cubrebocas o no, qué tipo de medicamentos se puede utilizar para mejorar las defensas, en fin, hay una gran confusión en términos de la información que se maneja, pero a nivel mundial también, no solamente en México. Por lo cual, entonces, se tiene que hacer algo y se habla de que se trata de hacer un esfuerzo también para que la infodemia no sea otra epidemia, digamos, informativa, ese es el sentido de este concepto, que confunda, además de los problemas naturales de la propia pandemia, del propio problema sanitario, está todo este revoltijo, podríamos decir así, de información, confusión, puntos de vista distintos, expertos que dicen una cosa, expertos que dicen otra, y ante lo cual, pues sí, los propios gobiernos tienen que hacer algo al respecto para poner orden. En fin, más allá de la crítica que se ha hecho a nuestro gobierno, pero también a otros, el de Trump, el de Bolsonaro, de que de pronto no hay una información muy clara que venga del gobierno para la cual la gente sepa a qué atenerse. No sé qué opinan, colegas. Yo creo que es correcto lo primero que mencionas, José Antonio, de que en primer lugar es un fenómeno mundial. No es nada más, no atañe nada más a México, aunque creo que en México es particularmente gravoso y ahora voy a decir por qué. La segunda cosa es que esto de infodemia, que se empezó a hablar de ello por la Organización Mundial de la Salud por ahí de abril y que incluso fue retomado por el presidente López Obrador en alguna mañanera, hay dos vertientes. Una, diría yo, es aquella infodemia que es con dolo. Esto es, intereses políticos o intereses privados que quieren confundir a la población o quieren tener alguna ganancia, como decía Crespo, para un medicamento, para tener ganancias políticas de decir, mira qué bien estamos manejando la crisis, o para alarmar a la población, en fin, la que es con dolo y que no tiene ninguna base científica. Y la otra infodemia proviene de la propia ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia va evolucionando aún en un periodo corto tan pequeño como es el de la pandemia, aunque a nosotros nos parezca un siglo, pero para la ciencia es un fragmento de segundo, en donde pues la evidencia ha ido evolucionando y según tú estés en Oxford o estés en la Universidad de California o en la UNAM, pues tienes pruebas distintas y van llegando a conclusiones distintas. Esa no me preocupa, es propio de la ciencia. La que me preocupa es la infodemia inducida y con efectos muy malos sobre la población y que está hecha con esto que decía yo, que es el dolo. En el caso de México sí me sorprende el cambio. Si uno ve las intervenciones de Hugo López-Gatell desde que nos encerramos, yo en particular me encerré por ahí del 16 de marzo y todas las semanas venía, ya es el pico de la pandemia, y luego nos decía hay que multiplicar por 8, después nos decía hay que multiplicar por 3, esta idea de que el centinela no sirve para nada, creo que en el caso de México sí hemos sufrido todos, la población y los otros mandatarios, que ya trataremos el tema, de una información defectuosa e incluso de falta de información. Bueno, el término de infodemia es bueno. Dice José Antonio Crespo, sería aconsejable que los gobiernos intervinieran aquí para reducir ese enorme margen de
información que confunde. Pero resulta, yo estoy pensando en el gobierno norteamericano y estoy pensando particularmente en su presidente, que él manda información que es deficiente o que es falsa. Al nivel más alto del gobierno de la nación más poderosa del mundo, tampoco se puede poner ahí el principio de resolver este tema, porque la información deficiente y falsa también viene de los gobiernos, pero en particular es el caso norteamericano, en donde tenemos a un presidente que va por un lado y luego a sus contrincantes, sobre todo del Partido Demócrata, desde luego, por el otro lado, y luego al doctor Fauci, que está siendo el experto, que también está metido en una contradicción con su presidente. Hay, yo diría que también el sentido común. Aquí donde yo vivo, no sé dónde estén ustedes, pero circula el rumor de que no hay pandemia, sí, de que todo es una conspiración del gobierno o de los gobiernos para detener el crecimiento de la población mundial. Hay pues una falta de credibilidad de la población que viene de mucho tiempo atrás, yo creo, en relación a informaciones oficiales que son cruciales. Entonces no se cree. Y ese es un problemón enorme. No hay a quién creerle para algunos elementos de nuestra ciudadanía. Bueno, yo estoy de acuerdo en que, como planteaba bien María Amparo, la ciencia camina a prueba y error, de tal manera que a veces se dicen cosas como probables, como posibles, la gente las puede interpretar como definitivas, como firmes. Esa no es la principal problemática. Pero sí hay algunas cosas que se derivan de ciertos avances científicos en diversos ámbitos, en diversos países. Esto a mí me lo puso de manifiesto muy vivamente la información que está corriendo sobre las distintas vacunas que se están procesando. En China una, que ya se da por buena, que tiene suficientes pruebas, etcétera. En Rusia otra, que también está en esa misma condición, ya están preparándose para producir. Y está la que se hace en Oxford en combinación con AstraZeneca, que es la aparentemente científicamente más fundamentada. Pero la gente no va a saber a qué atenerse. Este es algún asunto que tenemos que prever, no solo para este momento, sino para cuando estén las vacunas. ¿Qué se compra? ¿Cuál es la segura? ¿Cuál es la que no? Ese tipo de cosas tendría que aclararlas, entre otros, la Organización Mundial de la Salud. Nada más que yo entiendo que la Organización Mundial de la Salud no se va a querer echar encima ni a los chinos, ni a los rusos, ni a los ingleses de Oxford, ni a AstraZeneca. Entonces, es un problema muy grave que no va a cesar ahora. Por más que se hagan explicaciones y que se denuncien cosas que se hacen de mala fe, de información que quiere nublar la importancia o la situación que está para librarse de responsabilidades. Esto es lo que yo creo que está trayendo como consecuencia este terminito de la infodemia, de la información que se vuelve una epidemia que cabalga sobre nosotros y que vamos a tener que entrar. La misma Organización Mundial de la Salud pone ya algunas recomendaciones para ir cribando cuál es la información correcta. Y esta va a ser muy difícil que la podamos asimilar todos al mismo tiempo. Pero justamente lo que decía Lorenzo Mier de la falta de credibilidad en los propios gobiernos, sí, hablábamos de Estados Unidos, muchos que dicen que aquí también se dan informaciones que son muy confusas, en fin, Brasil, etcétera. Es cierto, también a los gobiernos no les cree toda la gente, o hay los grupos políticos que los contradicen, o científicos también que dicen no, sí es importante, por ejemplo, lo del cubrebocas, a pesar de lo que sostenga nuestro gobierno. Con la Organización Mundial de la Salud ocurre algo parecido también. Los propios gobiernos de pronto la desmienten, y cuando ha dicho, por ejemplo, la organización que había que hacer pruebas y pruebas y pruebas como un elemento de control,
y de proyección de lo que estaba pasando en un país, pues en este caso nuestro gobierno dijo que no, que tampoco era tan importante, que habían métodos alternativos. Entonces, la propia organización que tendría un papel importantísimo para disipar estas dudas y esta confusión, los propios gobiernos o algunos tampoco le creen demasiado. También Trump ha golpeado y también la desacredita. Y eso va a seguir pasando y creo que ya está pasando con lo de las vacunas, porque vemos de pronto que se dice que ya hay un acuerdo en el que tuvo que ver Carlos Slim con la Universidad de Oxford, con la empresa de allá y empresas argentinas, y que esa va a ser y se va a distribuir gratuitamente cuando ya esté lista, cuando ya esté producida. ¡Qué bueno! Pero al mismo tiempo nos dicen en la mañana el propio presidente que a lo mejor se va con la rusa. Entonces también creo que ahí empieza a haber confusión de decir, ¿qué es lo que va a pasar con las vacunas? ¿Nos vamos a ir con esta entre Inglaterra y Argentina y el gobierno de México? ¿O queda abierta a que venga la China o la rusa? Ahí también creo que hay este problema de pandemia, de infodemia, perdón. Yo quisiera cerrar con estrictamente tres frases, ¿sí? La primera es que la infodemia o las mentiras, las fake news de la infodemia, con dolo o sin dolo, tienen consecuencias y las consecuencias, pues muchas veces son en vida. La segunda, creo que Andrés Manuel López Obrador no es suficiente, parece mucho a Donald Trump en sus posturas de vaivén y la utilización política. Esta cosa de que nos dicen que se aplana la curva y todos seguimos viendo que la curva, pues casi vertical, pues confunde mucho a la población. Y tres, sí extraño mucho al Consejo de Salubridad. El Consejo de Salubridad está ahí donde hay científicos y creo que el Consejo de Salubridad debería de estar siendo la vocería autorizada por parte del gobierno, en donde hay políticos que tienen que llevar las políticas públicas, pero hay científicos que nos pueden dar alguna tranquilidad. Me parece condenable que el Consejo de Salubridad no esté funcionando de manera activa y de cara al público. Un minuto, Lorenzo, si quieres agregar algo. Nada más que en cualquier situación tan inesperada como esta, va a haber un choque de opiniones y es inevitable que así sea. Así es. Pauli, no sé si algo más, que ya estamos sobre el tiempo. Yo me sumo a esta queja que hace Mario Amparo en el sentido de que el Consejo de Seguridad es quien tendría que tener el papel protagónico, efectivamente, y está basado no en criterios políticos, sino en criterios estrictamente científicos. Y hemos visto cómo se le fue desplazando, y en realidad todo lo maneja López-Gatell, con muchas críticas. Muchos pensamos que ha utilizado la información de manera política para pues, adecuarse, digamos, a la visión que tiene el presidente. Pero el Consejo de Seguridad, que tiene un papel fundamental, y así está en la Constitución, lo han dejado absolutamente de lado, por lo cual yo sí creo que eso debería de corregirse. En fin, se nos acaba el segmento, regresamos al siguiente. Vamos a tratar ahora el tema de la problemática para hacer elecciones que se presenta en todo el mundo, sobre todo en aquellos países en donde está a punto de ocurrir un proceso electoral importante. Ese es el caso de los Estados Unidos, en donde con la pandemia pues hay una enorme dificultad para tener reuniones, desde luego mítines, cosas de este tipo que pues tradicionalmente han sido fundamentales para informar a la población sobre las distintas plataformas o propuestas que los candidatos hacen. En el caso norteamericano, mañana martes, va a haber la convención demócrata que se va a realizar a distancia, con unos cuantos asistentes presenciales, pero el mismo candidato presidencial demócrata, Biden, va a estar en Delaware, muy lejos de donde se va a realizar supuestamente la convención. Es una primera convención virtual. La semana entrante hay la convención republicana. Ahí no hay tanto problema porque hay un solo candidato con su pareja, que es el vicepresidente Pence. Pero el problema está siendo porque es muy difícil transmitir todo lo que se quiere transmitir, sobre todo cuando son candidatos múltiples.
Hay países en los que se ha decidido, por ejemplo, Nueva Zelanda decidió posponer 4 semanas las elecciones que debía tener en septiembre, las va a tener en octubre. En México vamos a tener elecciones en octubre, pequeñas, municipales, este mismo año, y las importantes, porque se pone en juego toda la Cámara de Diputados, gobernadores y muchos municipios, pues la de nuestro país. Pero no está habiendo posibilidades de tener reuniones, ni tenemos los mismos recursos que tienen los Estados Unidos para la difusión, u otros países europeos muy avanzados, para poner estas reuniones en Zoom, como la que estamos teniendo nosotros, hacer la deliberación y hacer los mítines, las propagandas, etcétera, en esta forma. Ese es el tema que les propongo. Es curioso que en Estados Unidos, el país que suponemos es pionero en esto de las elecciones y que pone todo el peso de su democracia en un momento fundamental, que es la elección, para que ahí se valide toda la legitimidad del sistema, ahora nos venga con que está la sombra del fraude. Como está la pandemia, una buena parte de los electores no quiere ir a las urnas para no contagiarse. Entonces se propone usar a lo grande el sistema de correos, que ya se usa en Estados Unidos. Pero el presidente Trump ha metido la idea de que allí hay fraude potencial y de que no debe de ser por correo, debe de ir a la urna, y aunque se contagie, ahí debe de ser y nada más ahí. Y luego los demócratas dicen, no. Nosotros queremos que sea por correo y presencial, que estén abiertas las dos vías. Trump insiste en que va a haber fraude y que además el tipo de sistema de correos del que estaban tan orgullosos los norteamericanos, pues resulta que es muy lento, dice Trump, y para asegurar que vaya a ser lento, le quita recursos al sistema de correos. Entonces, no va a ser posible contar los votos por correo cuando deben de contarse y dar el resultado final. Francamente, es inesperado lo que ha hecho la pandemia con la votación en Estados Unidos, porque el que nosotros tengamos nuestras dudas sobre el sistema electoral, bueno, pues la burra no era arisca, pero tantos palos sí la hicieron arisca. Estados Unidos se supone que ya había resuelto todos sus problemas electorales y ahora desde la presidencia nos dicen que puede haber fraude. Vaya situación tan peculiar. Sin duda, digo, lo más importante es que la convención demócrata es el día de mañana, pero salvo que pase algo pues extraordinario, será Joe Biden el que vaya encabezando la boleta presidencial. Esto que comenta Lorenzo, ahora sí me atrevo a decir que estoy segura que va a estar de acuerdo conmigo. Si él fuera en las encuestas arriba, él no estaría ni quitándole dinero al correo, ni tampoco diciendo que por ahí se va a hacer fraude. Al contrario, lo estaría promoviendo y dándole todo el dinero posible. Esto del correo a nosotros nos puede parecer una cosa extraordinaria porque cuando menos en eso sí nos diferenciamos de allá. El nivel de confianza de los ciudadanos norteamericanos en que se cuenta el voto, a pesar de que ha habido excepciones, pues es mucho mayor que en México. Y este sistema de correo viene utilizándose por décadas. Yo no quiero imaginar qué pasaría en México si ahorita dijéramos vamos por correo. Pues imagínate, nadie creería en eso, ¿no? Se diría para un lado o para el otro que iba a haber fraude. Entonces, hay un amplio porcentaje, un porcentaje de 2 dígitos de la población que vota por correo tradicionalmente. Y esto que está argumentando ahora Trump, que tardan más en contarse los votos por correo, es una mentira del tamaño del mundo, porque se cuentan, no se revelan desde luego, pero se cuentan con muchísima
antelación, bueno, se almacenan y ahí se cuentan. Nunca han tenido un problema, así que estamos frente a un claro caso de intentar que se acabe lo del correo para que él tenga más posibilidades de ganar. Preocupante, sin embargo, es, bueno, si hay un rebrote de la pandemia, no sabemos, sería la primera vez que, la segunda, que se pospondrían elecciones y quién sabe qué pasaría hoy, pero más preocupante todavía es que en la última semana veo con terror que se cierran un poquito, porque llevaba 10 puntos Biden arriba, se cierran un poco las preferencias y bueno, pues vamos a ver, porque también con los demócratas, quién sabe cómo nos vaya después de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Trump. Yo confío en la institucionalidad de México y en la de Estados Unidos para tener una relación. Esto pasó también con Salinas y se recompuso rápidamente la relación. Es natural que con la pandemia, desde luego, se generen muchos cambios y muchos problemas, pues en todos los temas lo estamos viendo, en educación, en fin, la economía en general, desde luego que también en la elección, sobre todo porque en algún momento se exige la presencia de mucha gente en pocos espacios, puede haber contagios y es natural que entonces la dinámica esté cambiando. También lo que señalaba Paoli, lo de las campañas, cómo se van a hacer, sin mítines. Yo espero que en nuestra elección grande, no la de este año, sino la del año que viene, ya las cosas estén más normalizadas, ojalá con las vacunas, la rusa, la que sea, pero que ya esté más normalizada la situación. Pero a Estados Unidos le está tocando totalmente, siendo que va a ser en noviembre, todas estas distorsiones y estos ajustes. Habrá debates, en fin, pero no es lo mismo. Ahora, en la cuestión del conteo de los votos y de la emisión de los votos en Estados Unidos, ellos siempre han tenido una gama mucho más amplia que la nuestra. No me refiero solamente a cómo se cuentan los votos con su sistema de colegio electoral, sino la forma de emitirlo. Tienen mucha variedad. Desde hace mucho tiempo también, no podría yo decir el año que empezó esta práctica, en que muchas personas pueden votar de manera anticipada. Entonces las urnas están establecidas e incluso días antes, a veces semanas antes, va la gente, cuando ya no se quiere esperar a la fecha exacta de la elección, va y emite su voto. Yo creo que ahorita eso lo podrían utilizar muy bien en Estados Unidos para programar y decir qué tal si hacemos que la votación se haga, incluso física, se haga a lo largo de 3 semanas y ponemos un día para cada grupo de personas o según su no sé, su licencia o su nombre, en fin, para que se distribuya y no haya el problema concreto, físico del mero día de la elección. Lo pueden hacer perfectamente, eso no estaría sujeto a dudas porque ya lo han hecho, pero sí, de todo esto lo que destaca es que Trump evidentemente está dispuesto a hacer lo que sea para ensuciar la elección en caso de que no gane, como todo apunta hasta ahora, que podría no ganar. Y no va a ser solamente la queja. ¿Quién sabe qué más vaya a hacer para tratar de no perder, sea como sea? O sea, está dando patadas de ahogado, está dando coletazos y a ver hasta dónde llega. Pero yo quisiera hacer 2 comentarios. Uno que aparentemente no tiene que ver con este proceso electoral, porque es un batazo que a mi juicio está dando Biden con el nombramiento de una vicepresidenta que me parece formidable, Kamala Harris, que es una mujer hija de extranjeros migrantes, un hindú y uno de aquí de Jamaica. De Jamaica, de América, pero ella nació y tiene ciudadanía, nació en California, ha sido una fiscal muy importante en California, fue la que lo atacó más fuertemente a Biden en el debate que hubo entre precandidatos demócratas. Pero está buscando allí no solo el voto de los afroamericanos, sino también de las mujeres. Es muy importante. Y eso es un mensaje que en este momento de confusiones sí se transmite con bastante claridad. La otra cuestión es que el voto por correo es un voto que se ha mostrado inseguro. Perdona que discrepe, María Amparo. Cuando yo estuve estudiando el asunto del voto electrónico, del voto por Internet, encontré un reporte de que los 4 millones de
soldados y sus familias que están fuera de los Estados Unidos votan por correo, y que en uno de estos barcos que venía toda la votación en correo, se tiraban al mar con no sé con qué intención y con qué información, votos que debían transmitirse a los Estados Unidos. Ya en este momento se están llegando las boletas para votar en Estados Unidos. A los ciudadanos que viven fuera de Estados Unidos ya les están llegando las boletas. Vamos a... Hemos concluido con este... Anticipadamente. Bueno, pues el próximo miércoles se reunirán, aparentemente, vamos a ver cuántos llegan, los 32 gobernadores de la República Mexicana con el presidente López Obrador en la Conferencia Nacional de Gobernadores en San Luis Potosí. Como decía, ¿por qué es importante y por qué ha causado tanta expectativa? Si voy de atrás para adelante, del tiempo pasado para el presente, pues estos casi ya 2 años de gobierno, 20 meses de gobierno, pues hay un contexto complicado entre los gobernadores y el presidente, con sus vaivenes, desde luego, acercamientos. Todos vimos muy recientemente el acercamiento, por ejemplo, con un gobernador de oposición, después de un fuerte enfrentamiento que fue Alfaro en Jalisco, pero en general no ha sido buena la relación. Segundo está la geografía electoral. Morena tiene únicamente a 6 gobernadores, mientras que la oposición se reparte al resto. Tercero, creo que esta historia de conflicto en estos meses con López Obrador tiene su aspecto económico y su aspecto político. El económico muy relacionado con la pandemia, pero preexistía antes de la pandemia, es el reclamo de recursos económicos. Insisto, se agudiza con la pandemia porque dicen, nos han dejado solos, no podemos, hemos tenido muchos recortes y somos responsables frente a nuestros ciudadanos del Estado, frente a los regiomontanos, frente a los veracruzanos, etcétera, pero no tenemos recursos y no podemos solos, dicen ellos. Y del lado político, el agravio viene fundamentalmente y originalmente, diría yo, de la famosa figura de los superdelegados que impuso López Obrador a los estados para que manejaran toda la relación con el gobierno federal, que tiene, hay que decir, su parte buena y su parte mala, ¿no? La buena es que la verdad que sí había un atasque de parte de los gobiernos federales anteriores, de delegados y delegados y delegados, y por ahí se fugaba un montón de dinero. La otra, pues, es el centralismo que denota. Entonces, la política y la económica. Y esto veremos cómo termina en San Luis. Tienen ellos un pliego petitorio que dicen que si no se cumple, que se discutan estos temas, o no van o se levantan de la mesa. ¿Y cuáles son estos? El pacto fiscal, desde luego el COVID, cómo salir de la crisis económica y olvido ahorita el cuarto, y lo de las energías limpias que ha causado tanto problema en los estados. Así que es de pronóstico reservado. Mi impresión es que va a salir bien, que todo el mundo va a guardar compostura y que todos estamos conscientes que hace falta un nuevo pacto fiscal. No es precisamente este momento, pero hace falta un pacto fiscal. Ese es el tema. Bueno, yo creo que hay estos 4 temas que mencionan efectivamente, que mencionas, María Amparo, efectivamente están en juego todos, pero hay 2 que resaltan a mi juicio más. El fiscal es tal vez el más fuerte, el más grave y el más difícil de resolver, porque lo que están pidiendo es que se haga un nuevo pacto fiscal, y para ponerse de acuerdo en una convención fiscal como algunas que se han intentado, esto pues es mucha leña la que lleva ese dulce. Y la otra parte es la de la pandemia, porque ya tenemos antecedentes de que hubo un número X de gobernadores, no sé si 8, que pidieron la renuncia del subsecretario que está conduciendo toda la estrategia, sobre todo de información, pero también de precauciones y cosas que hay que tomar en relación con la pandemia. Y le piden al presidente que lo destituya, que le pida su renuncia. Esto va a ocurrir aparentemente
Eso no puede dejarse de aparecer en el escenario que puede ser un palenque, en el escenario de la CONAGO, en San Luis Potosí. Y esto, pues, probablemente va a dar una sensación de un conflicto dentro de muchos otros conflictos como los que está habiendo dentro de esos 3 otros que se mencionan, el de las energías limpias, y se puede armar un desaguisado mayor. Bueno, sería eso del desaguisado mayor, tengo yo mis dudas. Todos los días hay una división en cualquier tema político en México. Eso ya es el pan nuestro. En cualquier cosa, cualquier tema que toquemos, hay las dos, por lo menos las dos posiciones y alguna en el centro. Creo que va a quedarse también el tema en esta reunión de gobernadores y el presidente. Andrés Manuel en su mañanera ha dicho que él va muy tranquilo, que no tiene mayor problema. Pero obviamente esto de la renuncia del subsecretario, pues eso no puede ser. No la va a poder ni siquiera poner a consideración. Los gobernadores no son quienes puedan obligarlo a que renuncie el subsecretario. Si renunciara López-Gatell por presión de los gobernadores, realmente se armaría para Andrés Manuel López Obrador un problema mucho mayor que si les dice, miren, ustedes en esto yo tengo la responsabilidad, yo soy el responsable, no los secretarios y menos los subsecretarios. Yo tengo que asumir toda la responsabilidad. Así que díganmelo de frente a mí, no veo la posibilidad de que López-Gatell salga. Da la impresión de que es el pararrayos ahorita López-Gatell, tanto para Andrés Manuel como para sus adversarios. Se puso o lo pusieron o las dos cosas en ese puesto tan difícil. Y en eso el tema no va a ser realmente discutido. O se mantiene ahí López Obrador, o si dice que es el que le pide la renuncia, entonces realmente el golpe sería mayúsculo para él. Yo tampoco creo que eso vaya a proceder, no tendría por qué. Los gobernadores pueden presionar, sugerir, pero no tienen ninguna facultad para eso, y yo creo que López Obrador no lo va a hacer, por lo menos no por lo pronto y no por esa razón. Más adelante quién sabe qué suceda, pero ojalá que los gobernadores se pusieran de acuerdo realmente con el presidente, que llegaran a algunos puntos de coincidencia de qué se puede hacer para mejorar y enfrentar de manera más adecuada lo que estamos viviendo en materia económica y sanitaria, más allá de las disputas políticas y partidarias que son inevitables desde luego. Muchos de esos gobernadores, la gran mayoría de los que se han puesto rejegos, digamos, son de otros partidos, y desde luego que algo cuenta en sus posturas y en las críticas que hacen al gobierno federal, pero no es la única razón, no es la única variable. Sí hay elementos de desacuerdo real, sí puede haber quejas reales, genuinas, más allá de los partidos, y por eso vemos también algunos gobernadores del propio Morena, como Claudia Sheinbaum o Bonilla de Baja California, en donde de pronto dicen, pues tampoco estamos de acuerdo con lo que se está haciendo desde el gobierno federal, e incluso a veces mencionan al propio López-Gatell. Entonces no es solamente la cuestión de la disputa partidista. Muchas veces López Obrador en las mañaneras ha dicho, claro, es que estamos en campaña, y que cualquier crítica que le están haciendo con fundamento o sin fundamento, él siempre atribuye al decir, pues es que estamos en campaña, ¿qué quieren? Bueno, no es la única razón, sí es, desde luego, interviene. Y en lo que señalaba Amparo, de que también algo de lo que genera pues ruido, lo de los superdelegados en los estados, pues es que sí, efectivamente, en algunos casos ese cargo se aprovecha y se ha aprovechado electoralmente. Fue el caso del propio Bonilla, él era superdelegado, y hemos sabido de algunos delegados que manejando programas, manejando presupuesto, ha habido videos y ha habido información en donde de pronto sí se está repartiendo ese dinero y esos programas o esos bienes con un sentido partidario.
Y estamos viendo en Guerrero, por ejemplo, que el superdelegado allá está aspirando a ser el candidato de su partido de Morena para la gubernatura en Guerrero. Ahí mi propuesta simplemente ha sido que esos superdelegados no deberían de ser elegibles en el estado en el que operan, que tendrían que ser de otros estados, por ejemplo, o no miembros del partido, para que realmente operen desde una perspectiva estrictamente administrativa y no política. Eso se podría meter en la ley si realmente quisieran despolitizar ese cargo, como hasta ahora no se ha hecho. Sí. Creo que coincidimos todos que fue una equivocación por parte de los gobernadores, sobre todo los de oposición, los periodistas, de elevar la vara y pedir que se fuera el subsecretario López-Gatell, independientemente de la opinión que cada quien tenga. Ahora, la gestión de COVID es una de sus agravios fuertes porque ellos están viendo la famosa cosa del semáforo, que está politizada. En la Ciudad de México nos pusieron en naranja y otros ya pusieron en rojo otra vez a sus estados. Y eso es lo que ahora da terror que esto vaya a ser a través de una votación que hagan lo de los DES. O sea, otra vez debería estar el Consejo de Salubridad, pero creo que se nos acabó el... No es una cosa de levantar la mano políticamente para ver cómo se maneja el semáforo. Eso sí me parece inadmisible, señores. Bueno, pues... Entonces, bueno, con esto nos despedimos con el tema del COVID. Los esperamos el próximo lunes a esta misma hora, como siempre, y con mucho gusto de estar con ustedes. Muy buenas noches.